Buenos días, señora Mari, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Tome asiento. Gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación que le hice para esta sesión de taller. Antes me voy a presentar, soy Lourdes Ortiz de la carrera de Trabajo Social, del tercer año, ¿no? En esta ocasión le voy a presentar una sesión de taller sobre maltrato infantil. Me gustaría, por favor, preguntarle a usted ¿qué sabe, algo que sepa sobre maltrato infantil? El maltrato infantil se da en las familias donde hay peleas más que todo, no hay entendimiento entre padres e hijos, entre esposos también. Eso es muy bien, ¿no? Sí, ciertamente todo lo que usted ha mencionado es, ¿no?, maltrato infantil. Pero ahora yo le voy a explicar más a detalle sobre lo que es en sí el maltrato infantil, ¿no? Entonces, para empezar, pues vale decir que el maltrato infantil, los niños y niñas tienen, ¿no?, una serie de derechos que están establecidos tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? En Bolivia tenemos el Código Niño, Niña y Adolescente, el cual reconoce, desarrolla, regula en sí el ejercicio, ¿no?, de los derechos niños y niñas y adolescentes. En su artículo 108 de este código establece lo que es en sí el maltrato infantil, ¿no? Y va a decir que el maltrato infantil es todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, instituciones, ¿no?, mediante abuso de acción u omisión en forma habitual o ocasional, que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando a su salud tanto en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, ¿no? Ahora vamos a ver en sí las formas de maltrato infantil, ¿ya? Entre las formas de maltrato infantil tenemos el maltrato físico, que va a consistir en causarle lesiones al menor, ¿no? Por ejemplo, con los golpes, las sacudidas, los mordiscos, alimentar a la fuerza. Entonces ello va a consistir en lo que viene a ser el maltrato físico. Otro de los tipos de maltrato es la negligencia, en sí, que es la omisión de una acción necesaria para el ejercicio y bienestar de un menor, ¿no?, lo cual va a consistir en el descuido de la higiene, los repetidos accidentes domésticos, también, ¿no?, el hecho de no proporcionar alimentación adecuada a los niños, ¿no? Eso es prácticamente maltrato por negligencia. Otro de los tipos de maltrato que tenemos es el maltrato sexual, que son las actividades sexuales, ¿no?, que se realizan entre un menor y un adulto, ¿no?, donde se establece también una relación de sometimiento, ¿no?, y de autoridad hacia la víctima. Bien, entre otro de los tipos de maltrato que tenemos es el maltrato emocional o psicológico, que consiste prácticamente en ignorar, privar de afecto, de seguridad, ¿no?, a los niños, de gritarle, enfurecerse con ellos, regañarles, amenazarles o realizar actividades ilícitas, ¿no?, en presencia de los niños, ¿no?, como emborracharse, consumir bebidas alcohólicas. Todo ello va a ver con lo que tiene que ser el maltrato emocional o psicológico. Bien, ahora vamos a ver un poco cuáles son las causas para que se den este maltrato infantil. Hay causas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver las causas del niño. Cuando el niño no cumple las expectativas de los papás, hay mayor riesgo de que se cometa maltrato infantil. Cuando los niños son hiperactivos, cuando hay problemas de salud o de discapacidad, entonces hay, ¿no?, mayor riesgo de que se dé el maltrato infantil. Con respecto a los agresores, ¿no?, si las personas, los padres de familia o tutores tienen antecedentes de haber tenido maltrato infantil, o cuando estas personas, por ejemplo, no tienen conocimiento sobre el desarrollo de los niños, cuando los adultos pues consumen bebidas alcohólicas, drogas, todo ello también tiene que ver con lo que es el maltrato infantil. Bien, ahora para un poco ilustrar esta parte, aquí tenemos, ¿no?, prácticamente si nosotros los adultos, ¿no?,
consumimos bebidas alcohólicas y demás, entonces esta esponjita, por ejemplo, va a representar a un niño, ¿no? Que va a estar viviendo en ese ambiente. Entonces, si el niño ve todo ello, es como si el niño fuera, va a ir absorbiendo, ¿no? Todo ello, como esta esponjita está absorbiendo el agua contaminada. Bien. Y para continuar, otro de los factores en sí que hacen que haya maltrato infantil son las relaciones, ¿no? Las relacionales, perdón. Entre estas, por ejemplo, están las peleas entre papá y mamá, las discusiones y demás. Entonces, ello va también a influir de alguna manera que se establezca el maltrato infantil. Ahora, pasando a otro punto, vamos a ver los efectos que produce el maltrato infantil en los niños, ¿no? Entre los efectos, pues en sí va a depender del tipo de maltrato, la edad de la víctima, la intensidad, la frecuencia, la relación de la víctima con el agresor, el grado de amenazas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo que una persona haya sufrido maltrato de tipo, pues, es decir, maltrato físico, o una persona que haya sufrido maltrato sexual, ¿no? O una violación. Bien, antes de pasar aquí vamos a ver un poco sobre en sí el efecto que va a producirse en los niños. Va a ser que ellos tengan problemas de tener baja autoestima, depresión y hasta lleguen incluso a abandonar la escuela, ¿no? Se va a crear en ellos estrés, ansiedad, van a desarrollar fobias, van a tener problemas de atención, ¿no? Los niños. Y cuando ellos llegan a ser adultos, el problema prácticamente va a ser mayor, porque van a empezar a presentar problemas conductuales, físicos y mentales, ¿no? Van a ser personas muy agresivas y bueno, también pueden presentar en lo físico, desarrollarse problemas, por ejemplo, como el cáncer o las enfermedades de transmisión sexual. Bien, ahora para pasar frente a todo ello, nosotros ¿qué podemos hacer? Entonces, le voy a pedir por favor que pueda leer, enfocarse en este cuadro y ¿qué nos dice? Nos dice que se enseña con amor, se educa con ejemplo y no con golpes, sino con gritos. Eso es, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir prevenir el maltrato infantil, ¿no? Si nosotros educamos con amor, con ejemplo y demás, entonces va a hacer que el maltrato hacia los menores disminuya de alguna manera. Bien, le voy a pedir que por favor pueda dar lectura a este otro cuadro que está aquí. No podemos enseñar a nuestros niños a comportarse mejor haciéndoles sentir peor. Cuando los niños se sienten bien, se comportan bien. Eso es, ¿no? Tenemos que buscar que los niños se sientan bien en casa, ¿no? Entonces, si los niños se sienten bien, no va a haber ningún problema, pero si los niños se sienten mal, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Y bueno, para ilustrar eso, por ejemplo, cuando un niño está caminando por la calle y se cae, nosotros si vamos a ir a gritarle encima al niño, decirle, por ejemplo, distraído, ¿cómo no te vas a fijar? Y te estás tropezando cada rato y demás. Entonces, aparte del sufrimiento que el niño se haya causado, no sé, al tropezarse y caerse, estamos aumentando, como nos dice aquí, le estamos haciendo sentir peor, ¿no? Sí, peor. Muy bien. Entonces, todo ello va a llevarnos... es decir, lo que nosotros en sí, el hecho de establecer, ¿no? De educar a nuestros hijos con el ejemplo, con amor, va a consistir en que nosotros establezcamos, ¿no? Una crianza humanizada, lo que va a consistir en reconocer, ¿no? Que los niños son sujetos de derechos, son personas, no son objetos. Entonces, para ello, nosotros los mayores, los cuidadores, es importante que practiquemos, ¿no? Alguno de estos, por ejemplo, nosotros tenemos dentro, ¿no? de estas pautas de crianza positiva se encuentran que tenemos que ser modelos dignos de imitar, entre otras más resaltantes tenemos aquí de que tenemos que escuchar a nuestros hijos de manera genuina, no podemos hacernos oídos sordos a lo que ellos nos vayan a hablar, a contar.
de sus experiencias, ¿no? Tenemos que pedir respeto y también, pero antes nosotros, dar respeto a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, el ejercer reflexivamente los valores también, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Para poder brindar una crianza humanizada a nuestros hijos. No sé, ¿alguna de estas que le llaman la atención a usted? A mí lo que me llama la atención es pidan y den respeto, ¿no? Al niño, si queremos que ellos nos respeten, tenemos que respetarlo también, porque se merece. Eso es porque se merece, además porque nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, si nosotros practicamos, ¿no? Todo esto, va a ser que como si nosotros tomáramos, ¿no? Como le decía, esta esponjita, e introdujéramos en esta agua limpia, ¿no? Entonces ellos van a ir absorbiendo todo ello y vamos a hacer que los niños pues crezcan sanos y felices, ¿ya? Bueno, unas preguntas que quisiera hacerle a usted de todo lo que lo he ido hablando. No sé, algún tipo de maltrato que usted pueda ver más en la sociedad, en el ambiente. Hemos hablado de tipo de maltrato sexual, físico, emocional, el psicológico. No sé, alguno de esos que a usted le llame más la atención. El maltrato físico todavía se da en las familias, ¿no? Según los padres de familia están educando, ¿no? Con el chicote, por ejemplo. Eso, ¿no? Y nosotros tenemos que cambiar, Sí, prevenir, ¿no? sí. Entonces, estamos para eso. Bien, ahora vamos a hacer un compromiso, ¿ya? Aquí tenemos, esto va a representar a nuestro hijo o hija, y esto, como le decía, el agua limpia va a representar a que nosotros podamos practicar todas esas pautas de crianza humanizada. Entonces, por favor, le voy a pedir que tome la jarrita de agua y vamos a prácticamente echarle a la plantita que va a representar a nuestro hijo o hija. Entonces, le voy a pedir que repita las palabras que yo voy a ir diciendo. Yo me comprometo a practicar las pautas de crianza humanizada para que mis hijos crezcan sanos y felices. Muy bien, excelente el compromiso que en este momento acaba de realizar. Bueno, con eso estaríamos concluyendo prácticamente esta sesión sobre el maltrato infantil. Ahora le voy a hacer la entrega de las pautas de crianza positiva en esta cartilla para que usted la tenga en casa y pueda pues tenerlo ahí o compartir con su esposo y su familia. Gracias. Muchísimas gracias a usted por participar de esta sesión.